Tengan buena noche, Dios los bendiga, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche de viernes, deseando que se encuentre bien, familia sanguínea, familia de la fe, amistades y todo aquel que escuche esta meditación sobre la palabra de Dios. Y vamos a meditar sobre un buen soldado de Jesucristo. Vamos a meditar versículo por versículo. Ahora pues vamos a iniciar un buen soldado de Jesucristo. Número 1, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es importante que conozcamos el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, para que la meditemos, para que la ejercitemos. Si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, conforme al Evangelio. Por eso acá estamos meditando un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo. Número 1, esfuérzate en la gracia. Vamos a iniciar. Tú pues, hijo mío, oiga el Espíritu Santo por medio de Pablo, dirigiéndose al joven Timoteo. Pero dice, tú pues, tú, Timoteo, a ti, hijo mío, a ti te hablo, con autoridad, con amor, le habla a este joven. Tú pues, hijo mío. Es interesante estas palabras, como el apóstol Pablo se dirige hacia el joven. Tú pues, hijo mío. Y vamos a leer, vea, todo aquel que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Juan 1, capítulo 1, versículo 12 y 13. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Estamos en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Los cuales no son engendrados, oiga bien, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. Dios, en su soberanía, Él preconcibió el plan de redención para la humanidad caída. Aquí no tiene que ver nada el ser humano. Si somos unos pecadores,
cuando no tenemos a nuestro Señor Jesucristo, nuestra naturaleza es pecadora, pecadora, pecadora. Pero los que le recibieron, ¿usted ya recibió a Cristo? Él, ella, ya recibimos a Cristo. Si hemos recibido a Cristo, como está acá. Y dice, a los que creen en su nombre. O sea, los que reciben a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, pues porque estamos creyendo que Él es el ungido, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, es el que quita el pecado del mundo, es el Salvador del mundo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se adquiere el derecho de ser hijo de Dios. Adquiere hijo de Dios. Por eso el nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La voluntad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si lo hemos recibido como Salvador y Señor de nuestra vida, por medio de la fe a nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Es interesante porque es importante, porque en este mundo están los hijos de Dios y los hijos de Dios. Es una gran diferencia, hay una distinción. En Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vea qué interesante, porque nos presenta un carácter de ambos, el carácter del Hijo de Dios y el carácter del hijo del diablo. Por eso cuando el Espíritu Santo por medio de Pablo se dirige a Timoteo, tú pues, hijo mío, con ternura, con amor, pero con autoridad. Y aquí en Primera de Juan 3:10, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oiga, todo aquel que no hace justicia. O sea que el Hijo de Dios hace justicia, pero el hijo del diablo hace injusticia. Justicia. Toda la clase de pecado es injusticia. Y el obedecer a Dios, amar, tener misericordia, compasión, ser en la fe, en la bondad, en la benignidad, ser honesto, honrar. Eso es justicia. Justicia. Agrada a Dios. ¿Sí? Y que no aman a su hermano, oiga, el Hijo de Dios ha recibido por medio del Espíritu Santo, porque le ha sido derramado en sus corazones el amor de Dios. Pero los hijos del diablo no lo han recibido. No lo han recibido. No aman, odian, son rencorosos, envidian, la venganza. Tú pues, hijo mío. Ahora nosotros debemos estar seguros que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Significa lo que es de Cristo es de nosotros. Pasamos al punto número 2. Recuerde que estamos meditando. El tema es un buen soldado de Cristo. Número 1. Esfuérzate en la gracia.
Número 2, esfuérzate en la gracia. Sé fuerte en la gracia. Así no sea. Así. Pero hoy es a nosotros. A nosotros. Esfuérzate en la gracia. Sé fuerte. Efesios 2, 8 al 10. Capítulo 2, versículo 8 al 10. Oiga, esfuérzate en la gracia. El 8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Después del tema. Ahora, ¿qué es la gracia? Aquí dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios, que no éramos merecedores, pero el amor y la misericordia de Dios es tan grande que nos regala por gracia el perdón de pecados, la salvación y la promesa de la vida eterna. La gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor. La gracia. Por eso le manda, esfuérzate en la gracia. Debemos de saber qué es la gracia. Es un regalo, aunque nosotros éramos pecadores, pero Cristo murió hace tiempo. Y es gratis. O sea que nuestro Señor Jesucristo pagó la deuda. Por eso dice, esfuérzate en la gracia. El cristiano no debe de confiar en su habilidad. O sea, no debemos de confiar en nosotros mismos. Cuando dice esfuerzo en la gracia, el esfuerzo es en la gracia, es en Cristo. No en mi riqueza, no en mi sabiduría, no en mi poder, posición, no. El esfuerzo es en la gracia. La gracia. La palabra esfuérzate del griego en dinamou implica ser fortalecido, no por mérito propio, sino por una fuente externa. ¿Cuál es la fuente? La gracia. Dice que por gracia somos salvos. Esa gracia, ese don de Dios. No es por obra, por fe, para que nadie te gloríe. La gracia en Cristo no es solo perdón, sino poder activo que capacita para resistir, enseñar y vivir con compromiso. El ser humano no puede vivir peleando contra. Y por eso es necesario recibir a nuestro Señor Jesucristo por medio de Dios. Y los hace templo y morada del Espíritu. El apóstol Pablo anima a Timoteo a encontrar su fuerza en la gracia de Dios, que se encuentra en Cristo Jesús. La gracia de Dios es la fuente de nuestra fortaleza y capacidad para vivir la vida cristiana. Por eso somos templo y morada del Espíritu Santo.
la naturaleza caída necesita de un poder divino. Por eso la ley de Moisés no podía darle, por cuanto la carne es débil y la carne no puede sujetarse a Dios. Por eso no podía. Pero viene la gracia por medio de la fe en el Señor Jesucristo, que es un don de Dios, un regalo de Dios, para alcanzar el perdón de pecados, la salvación y la formación. Y somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso, el esforzarse, en otra escritura, en Filipenses, dice ocupados de la salvación. Ocupados de la salvación con temor y temor. Ahora aquí lo dice esfuerzo. O sea que el poder no es de nosotros, ni va a salir de nosotros, no, el poder es de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder del Señor Jesucristo, el poder de la palabra. Entonces debemos de esforzar, de poner fe, confianza, esperanza y obedecer, ser fieles, para que estemos firmes en los días malos, en los días malos. Pero él dice, esfuerza en la gracia. No hay que poner la mirada en el pastor, en el líder, o mucho menos en nosotros mismos. No, es en la obra redentora de Dios, en la roca, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Punto número 3, sigue diciendo. Recuerden que estamos meditando en un buen soldado de Jesucristo. Número 1, esfuerza en la gracia. No hay que forzarse en él, que por medio de la riqueza, que por medio de posición, por medio de sabiduría humana, sabio en su propia opinión. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, correctos, pero su fin es muerte. Es muerte. 3. Ahora dice que es en Cristo Jesús. Todo el versículo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Juan 3:16. Este versículo es famosísimo. 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida, eterna. Nuestro Señor Jesucristo. Esfuérzate en la gracia que es en quién, en Cristo Jesús. Él es la roca. Cristo murió en la cruz del Calvario, el que pagó la deuda de los pecadores. Cristo es la fuente. Cristo es Dios. Cristo es todo poder, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es Dios. Entonces, después de la gracia, que es en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que confiar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero murió, sí. Fue sepultado, sí. Pero al tercer día. Y está a la diestra de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe en nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y está a la diestra de nuestro Padre. En Hechos 4, 11, 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12. Y en ningún
otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. Esforcémonos en la gracia, ese regalo, ese don, que es en Cristo Jesús. Él es la fuente, Él es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesús, a quien estamos esperando. Y vamos a concluir así en una forma general. No lo voy a detallar. Esta conclusión. Leímos esfuérzate en la gracia, del griego endumos, que es capacitar, dar fuerza, esforzar, fortalecer. Pero no es de nosotros, sino que viene de Cristo. De Cristo. Ahora en Efesios, usted puede leer Efesios 6, del versículo 10, lee hasta el 20, ahí detalladamente. Acá solo le voy a leer el 10, ya que en esos versículos habla que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes celestiales, de los gobernadores. Y habla de la armadura de Dios. Ahora, el esforzarse, esfuérzate en la gracia. Aquí es la misma palabra griega, endunamos, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a fortalecer? En el Señor y en el poder de su fuerza. Lo da una armadura, que es la armadura de Dios. Esta debe, el buen soldado de Cristo debe de andarla permanente, siempre, porque desde que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, nos equipó Dios nos ha equipado. Dios nos ha equipado como un soldado terrenal. Desde que llega comienza un proceso administrativo, después de instrucción, se prepara para el combate. Cuanto más nosotros en lo espiritual, donde nos ha dado las armas de Dios. Recuerde que aunque andamos en la carne, pero no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. No es con ejército, no es con espada, no es con lanza, sino con el Santo Espíritu. Y esto debemos de entenderlo. Por eso, un versículo hemos comenzado a ver. Tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo lo vamos a fortalecer? Es usando la armadura de Dios. Y es por gracia, gratis, regalo de Dios. La armadura, la verdad. Ceñidos los lomos con la verdad. La justicia, vestidos con la coraza de justicia. El Evangelio de Jesucristo, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La fe, el escudo de la fe. La salvación, el yelmo de la salvación. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y lo último, velar. Esta
es la armadura que Dios nos ha entregado a cada uno. Pero hay cristianos que ni lo conocen, ¿no? ¿Y cómo la va a poner en práctica? Es como un soldado terrenal que lo lleven a combate y no le han dado instrucción de cubierta en cubrimiento, cómo armar y desarmar el fusil, cómo disparar. Y así andamos muchos cristianos. Por eso andamos perdidos. Porque no tenemos la armadura. La verdad, somos mentirosos. La justicia, somos injustos. El Evangelio de Jesucristo, no sabemos la palabra. No sabemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La fe, hay mucha incredulidad, duda, confusión. La salvación, el yelmo de la salvación, no debe ser movido el pensamiento. Alguien que llegue a decir, no, que se pierde, no, que no se pierde. Póngase bien el yelmo de la salvación. Es hijo de Dios, es salvo. Entonces tiene que manifestar todo esto que estamos hablando. Estamos hablando. La palabra de Dios, que es la espada de Dios. Y de la Dios. ¿Verdad? Bien, hasta aquí llegamos, así general, como repito, un buen soldado de Jesucristo. Somos buenos soldados de Jesucristo, usted lo sabe. Pero esto se trata de un buen soldado de Jesucristo. Número 1, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Saca fuerza de la gracia. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién es el poder? De nuestro Señor Jesucristo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. La verdad, la fe, la justicia. Velar y orar como un soldado, vigilante todo el día. Velar no significa desvelarse, oiga bien, porque tanta cosa que se entiende mal y se aplica mal. El velar no es desvelarse. Se vela despierto. Y se durmió. Los ha dado ese don de dormir. Dios no es malo. No es malo. Pero porque ande, corrijo allí, porque andemos despiertos, significa que andamos velando espiritualmente. A veces no, porque somos descuidados, no conocemos la armadura de Dios. No conocemos la armadura de Dios. Es que tenemos que estar seguros que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Ahora tenemos que vivir conforme a la gracia. ¿Quién es la gracia? Nuestro Señor Jesucristo. Por fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Es un regalo de Dios. Porque no éramos merecedores, pero ese es el plan de Dios. Ahora nos toca ser buenos soldados de Jesucristo. Número 1, esfuérzate en la gracia. Bueno, Dios los bendiga, cada uno, familia de la fe, familia, familia, amistades, Dios los bendiga. Feliz noche y sigamos adelante. Colóquese bien. Armadura de Dios. Hoy solo la leí así en general para que usted medite en Efesios 6, del 10 al 18, 20, ahí puede leer, usted va a encontrar todo lo que Dios nos manda, lo que Dios los ha dado. Bueno, feliz noche.